Huancayo, ubicada en el corazón del Perú, es la capital de la región Junín y uno de los centros más importantes de la Sierra Central. Esta ciudad se encuentra en el Valle del Mantaro, a más de 3.200 metros sobre el nivel del mar, rodeada de imponentes montañas andinas y atravesada por ríos como el Mantaro, el Sulcas y el Chilca. Pero más allá de su geografía y cultura, Huancayo también es una ciudad en crecimiento en el ámbito profesional, especialmente en el campo de la psicología. En esta ciudad se pueden encontrar diferentes especialidades psicológicas que responden a las necesidades de la población. Hoy presentamos al grupo, Los Hijos Ilegítimos del Profe Alex, producido por Alexito Entertainment y Finayson, que recorrieron salón por salón, plaza por plaza, esquina por esquina para encontrar a los mejores psicólogos de Huancayo. En esta entrevista podrán presenciar liderazgo, integridad, confianza de equipo y nada más. A continuación veremos que la psicología organizacional ha ido tomando fuerza en Huancayo debido al crecimiento de empresas e instituciones. En este campo, los profesionales se enfocan en mejorar el clima laboral, optimizar el rendimiento de los trabajadores, fortalecer el liderazgo y gestionar adecuadamente el talento humano dentro de las organizaciones. En ello veremos al psicólogo Martín Tobar, que es egresado en la Universidad Garcilaso de la Vega, que se unió al campo organizacional, actualmente docente en la Universidad Continental y es gerente de proyectos en su empresa Frontaling. ¿Podría presentarse y contarnos sobre su formación profesional? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, me llamo Martín Tobar, soy psicólogo egresado de la Garcilaso de la Vega. Empecé haciendo internado en un colegio, luego me fui destacando porque me gustaba organizar todo, dejarlo todo como debe ser, y me abrí el campo organizacional. Me dedico ahora a eso, a la psicología organizacional, y me he especializado con cursos de derecho laboral, bienestar laboral, gestión de talento, ¿no? Todo eso. Tengo una empresa también de hecho, sobre eso. ¿Por qué decidió estudiar psicología? Porque fue muy gracioso. Yo estaba en el colegio y una amiga se me sentó a mi lado, empezó a hablar y yo empecé a escucharla. Y no me acuerdo ni qué le dije, pero al día siguiente había más de 30 personas sentadas a mi lado, queriendo que yo las escuche. Nunca supe por qué. Entonces cuando el psicólogo del colegio vio eso, me dijo: tú tienes paciencia para escuchar. Y fue que me descubrí que la psicología encajaba en eso, ¿no? Por eso estudié psicología, porque si no, nunca lo hubiera estudiado. ¿En qué consiste su trabajo diario? De hecho, tengo dos actividades. Soy psicólogo docente en la Universidad Continental, la mejor de todas, y también soy gerente de proyecto de mi empresa que se llama Frontaling. Entonces, en ambas actividades me divierto, la paso muy bien. Como te dije, tengo un poco de rasgos obsesivos y me gusta todo ordenarlo, entonces calzo con lo que es psicología organizacional. Entonces en mi empresa yo coordino con la gente, veo el trabajo, lo que haya, y veo que todos trabajan. Y en la universidad hago las clases, reviso, y ese es mi trabajo, entre comillas, ¿no? Que para mí es una diversión. ¿Cuáles son las principales funciones de un psicólogo en su especialidad? Bueno, son muchas en realidad, pero si quieres centrarte en una es ver que el talento humano se desarrolle, ¿no? O sea, ya en las empresas no se ven a las personas como objetos, como recursos, sino como personas con talento que deben desarrollarse y alcanzar como en la vida misma un bienestar, ¿no? Eso es lo que resaltamos. De hecho, en nuestro campo hay muchas variables que se pueden resumir en el bienestar laboral, que es el equilibrio entre tu vida personal y tu vida laboral. Que tengas línea de carrera, planes de sucesión, satisfacción laboral, un buen clima laboral, un salario emocional y muchos términos más, ¿no? Pero se ve todo eso, ¿no? Y es muy importante. ¿Qué habilidades considera fundamentales para ejercer esta profesión? En general en psicología. Ajá. Bueno, de hecho, primero haber matado tus demonios. O sea, si no eres capaz de controlar tus propios demonios, no vas a controlar los demás. Entiéndase demonios, tus miedos, conflictos, inseguridad, ¿no? Por ejemplo, yo siempre pongo un ejemplo. Si yo digo en un salón, alguien está plagiando, el que está plagiando de hecho va a levantar la cabeza, porque su demonio lo delata. Si yo digo en un salón, oye, algunos son flojos, los que son flojos se van a incomodar, ¿no? Profesor, ¿por qué no se ofende? Porque no has controlado tu demonio. En el momento en que puedas dominar tu inconsciente, sin ser freudiano, y aquello que te incomoda, vas a poder ver la realidad tal y como es. Si no, siempre la vas a ver a través de tus demonios, y no es la realidad. ¿Cuáles son los mayores desafíos que enfrenta en su trabajo? En órgano. No sé, no entiendo desafíos. ¿Problemas o algo así? Ajá. Bueno, lograr que los gerentes de las empresas entiendan
lo bueno que es aplicar el campo ORRA, ¿no? Porque muchos hablan, sí, el talento humano, pero por ejemplo, cuando hay una capacitación, no quieren que sea presencial. Cuando hay eso, evaluación de clima laboral o algo que beneficia a los colaboradores, no aprietan o no exigen que sea así, ¿no? Entonces, mucho hablan, pero poco se comprometen en el campo. Es un desafío fuerte, ¿no? Que hay. ¿Qué aspectos de su labor le generan mayor satisfacción? Todas. Cuando enseño, yo enseño últimos ciclos, a veces internado, como los que están acá, me da satisfacción ver que aprendan más y que salgan con ganas de comerse el mundo, ¿no? Porque el mundo afuera del mercado laboral es muy fuerte y a veces lo que uno aprende en la universidad no es ni la mitad de lo que hay en el campo de afuera. Entonces, me da satisfacción que estén preparados para estar afuera y competir, y de una u otra forma, más allá que me paguen, la satisfacción de saber que han aprendido, ¿no? ¿Cómo ha cambiado la psicología en estos últimos años dentro de su campo? Muchísimo. En mi campo en especial, radicalmente, ¿no? Como te decía, no se ve al trabajador como tal, sino ahora se le llama colaborador, ¿no? Ese mismo concepto ya cambió. Hay más preocupación por el colaborador que trabaja en una empresa, hay mucha más preocupación. Las leyes también han cambiado para el beneficio de ellos y para salvaguardarlos, ¿no? Entonces, veo que avanza, veo que progresa. Algunas empresas son reacias todavía a institucionalizar lo que debe ser, pero vamos avanzando. ¿Qué harían los estudiantes que recién están comenzando la carrera? Sí, qué bueno. Bueno, yo creo que la teoría se aplica en todo. Yo siempre voy por la teoría triárquica de Stenberg del amor, ¿no? El amor es pasión, intimidad y compromiso. O sea, tú puedes estar conectado con la carrera, y si me estás escuchando de todo corazón, te puedes estar emocionado, porque el psicólogo es bonito, gusta escucharse, eso va a pasar, como pasa la pasión con tu pareja cuando la conoces, ¿no? Entonces, ¿qué recomiendo? Que más allá de la pasión, hagan intimidad, que realmente valoren cada curso que llevan, que lo analicen, que lo comprendan, que lo vivan, que lo hagan suyo. Y una vez que pasas en la pasión de la emoción, de las ganas de que, soy psicólogo, ¿no? Me gusta vestirme de blanco, entonces mejor ser heladero, pues, ¿no? Va la intimidad de conocer las cosas, viene el compromiso. Entonces la gente está comprometida con su carrera cuando conoce la carrera. Te recomiendo que se enamoren de la carrera, que la conozcan plenamente, ¿no? Es lo mejor. Yo siempre digo que la psicología no es una profesión, la psicología es una forma de vida, definitivamente. ¿Cuál consideras que es el aporte más importante de la psicología a la sociedad? Hoy, como está la sociedad, dar soporte a la salud mental, en todo, ¿no? O sea, nos estamos deshumanizando con este mundo automatizado, ¿no? Se ve mucho que el celular, la IA, nos aleja, ¿no? Ves 4 personas sentadas en una mesa, todas con el equipo y le digo, oye, te invité a mi fiesta, pero si está en tu cara, ¿por qué no lo invitas cara a cara? No, ya te mandé, ¿no? O sea, creo que un desafío es volver a humanizar a la gente, ¿no? Para que no se aleje de quiénes somos nosotros. Muchas gracias. No, nada. Con las preguntas de su propia especialidad, que es organizacional. Ya, perfecto, voy a empezar. Ya está. ¿Cuál es su función de psicólogo en su empresa como psicólogo? Yo soy diferentes proyectos. Quiere decir que todo nuevo cliente que llegue a la empresa, yo evalúo el servicio que le vamos a dar o lanzo una nueva idea de servicio que va a tener. Hago networking básicamente. A mi edad tengo muchos contactos, entonces lo que yo busco es generar enlaces de trabajo, ¿no? Es lo que hago. ¿Cómo participa en los procesos de selección de las personas? De selección. Quiero primero aclarar que Orga no es solamente selección. O sea, si te voy a responder es por respeto a tu programa, pero Orga es mucho más que selección. ¿Cómo participo? Hago los filtros ahora con la IA, con los ATS que hay, podemos agilizar mucho más el proceso. Capacito a la gente que hace el proceso, les explico cómo tienen que hacerlo, y cuando ya toca la entrevista por competencias y los resultados finales, intervengo para validar un poco lo que están haciendo, ¿no? ¿Qué características busca una organización en sus colaboradores? Va a depender mucho, ¿no? Va a depender mucho. Todas las organizaciones son iguales, todas son diferentes, son como un ente vivo, ¿no? Va a depender del ADN de la empresa. Te pongo un ejemplo. Yo enseño en la Continental y su ADN me permite venir vestido así, con polera, esto y zapatillas, ¿no? Hay otras universidades que te piden que vayas con camisa y corbata. Entonces, ¿qué es lo que buscan? Va a depender del ADN de la empresa, ¿no? Quieren, en mi caso, profesores más formales, profesores más próximos. Yo enseño en otra universidad en Lima, donde los estudiantes me llaman por mi nombre, sin ningún problema. Pero acá no, ¿no? Entonces, ¿qué buscan? Repito, lo que tenga su ADN.
buscan que se desarrollen, que hagan match con el producto que tienen, que se sientan cómodos en el concepto de que van a estar laborando. ¿Cómo contribuye la psicología en el clima laboral? Muchísimo, muchísimo. Mira, hay muchas teorías, ¿no? El efecto Pigmalión, Camaleón, la autoprofecía cumplida, la teoría de Kurt Lewin, que habla de la teoría de campo, ¿no? Por ejemplo, yo no me acuerdo de ella, pero cuando la he visto me da risa, o sea, porque se ríe de todo, supongo. Entonces ella me contagia en un buen estado de ánimo. Entonces, la pregunta debe ser, ¿no? Si ella me contagia, yo le contagio y todos nos contagiamos, y todos estamos unidos en un buen propósito porque lo entendemos, eso mejora el clima laboral, ¿no? Entonces, ¿cómo contribuye la psicología? Sabiendo cómo son las personas, cómo se complementan, qué necesitan para que su estado de ánimo, que es algo subjetivo, se cambie entre todos, ¿no? Porque contribuyen mucho más. ¿Qué estrategias se utilizan para mejorar la motivación de los trabajadores o colaboradores? Este es bien fácil, mira. Yo siempre pongo este ejemplo, ¿no? La motivación es intrínseca y extrínseca. Pero también hay teorías motivacionales en las empresas, ¿no? Que influyen. Pero una de ellas es, primero, que realmente te guste lo que estás haciendo, ¿no? Por ejemplo, si tú le preguntas a todos mis colegas, los profesores, qué es lo que hacen, te van a decir que es enseñar, porque todos enseñamos. Pero uno puede que te diga fríamente, yo lo hago porque me pagan. Yo lo hago porque me aburro en mi casa. Yo lo hago porque me escapo de mi mujer. Pero cuando dices yo lo hago porque quiero trascender en nosotros para formarnos como psicólogos, esa es una motivación muy intrínseca, muy fuerte, ¿no? Entonces la mejor motivación es que el colaborador esté alineado con lo que hace y sobre todo entienda el propósito de para qué lo hace. Eso va a hacer que persista en lo que quiere y le agrade, ¿no? Venga motivado bastante. ¿Cómo se gestionan los conflictos dentro de una organización? Mira, esa es una muy buena pregunta. Es inevitable que haya conflictos, o sea, es como siempre digo, ¿no? Si tú sales con una persona y son salientes, solo se ven un sábado, qué bonito, qué bacán, pasión, ¿no es cierto? Y si de pronto ella sale embarazada de él, se ven obligados, entre comillas, a vivir. Cuando las personas más se juntan, más conflictos van a haber. Es inevitable. Entonces, imagínate si entre dos hay conflictos, entre 7 en un área, es imposible que vayan, ¿no? O sea, y yo diría que cómo se gestiona de forma positiva. O sea, que hay un conflicto es que hay que ser agradecido, porque un conflicto es una oportunidad de mejora, para tomar como base de forma madura qué cosa ocurrió para mejorar. Entonces, se debe gestionar bien. Hay una teoría llamada el modelo de gestión de Harvard, que ayuda a que todo esto salga positivamente. ¿Cuántas faltan? 3. 3. ¿Qué impacto tiene el liderazgo en el bienestar de los empleados? Totalmente válido. O sea, es tan fácil como ver los papás, ¿no? O sea, ¿cómo es tu papá contigo? Punitivo, castrante, inquisidor. Los padres crean el clima laboral de la familia. Lo mismo, los líderes crean el clima laboral de los subordinados. Mira a la gente cómo está y el problema es el líder. Entonces, si hay un liderazgo erróneo, autoritario, ¿no? Demasiado dejar ser, ese grupo no va a funcionar. ¿Qué desafíos enfrentaría actualmente las organizaciones en la relación con la salud mental en los trabajadores? Todo, muchísimo. Hoy hay una ley que reduce los factores de riesgo psicosocial, ¿no? Por ejemplo, me están entrevistando, lamentablemente no hay micrófono, ¿sí? Pero estoy con la bulla acá, estoy con la bulla allá. Pero si yo trabajar, está fuera de mi clase, yo no tengo un espacio acústico donde hablar, hay bulla afuera y bulla acá, eso me estresa. Y mi salud mental se quiebra. Si me ponen cargas laboralmente, me estresa. Si tengo una compañía maletera, me estresa. Entonces, hoy en día, las empresas, según la ley, te repito, 29783, deben reducir los factores de riesgo psicosociales. Están muy preocupados porque la salud mental sea estable en los colaboradores, ¿no? Como última pregunta, ¿podría compartir una experiencia en la que la intervención psicológica haya mejorado en el funcionamiento Por de la supuesto, organización? muchísimos, hay muchísimos. Hay una que siempre digo que hay enamorados que cuando se van suman, ¿no? Y es bueno alejarse de la gente que no, otros enamorados. Hay situaciones que te pongo un ejemplo, ¿no? Trabajaba en un grupo de personas y había un colaborador que era potencialmente bueno, pero junto a una gran amiga y otro pata no resultaba, porque estos dos no lo dejaban crecer. Entonces lo que hicimos fue pedir al gerente que aprobara la rotación interna del colaborador a otra área, donde había gente como los compañeros. Y ahí empezó a crecer. Se hizo un mejor profesional. Entonces, eso me sentí muy bien, ¿no? Porque él podía crecer, pero no lo iba a hacer mientras hubieran personas que no le dejaban crecer. Hay restas que suman, hay enamorados que sobran. Muchas gracias. A ustedes. Por otro lado, la psicología educativa cumple un rol clave en el desarrollo de niños y adolescentes. Los psicólogos educativos trabajan en instituciones y centros especializados, apoyando en dificultades de aprendizaje, problemas de conducta y orientación vocacional,
contribuyendo así al desarrollo integral de los estudiantes. En esta área, entrevistamos a la psicóloga Claude Angeles Donade, licenciada de Psicología, magíster en docencia universitaria, egresada en programa de doctorado. Buenos días, disculpe, ¿se puede presentar? Buenos días, mi nombre es Claudette Ángeles, soy psicóloga y trabajo en la Universidad Continental. Le voy a hacer unas preguntas. La primera pregunta sería, ¿cuál es el papel del psicólogo dentro de una institución educativa? El papel del psicólogo tiene que ver con ser mediador en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Su labor garantiza que la enseñanza pueda desarrollarse de una forma correcta, procurando el aprendizaje de los estudiantes, y también se enfoca en lograr trabajar elementos internos y externos que contribuyen a un buen aprendizaje del estudiante. Ya. La segunda pregunta es, ¿qué problemas o situaciones atiende con mayor frecuencia de acuerdo a su carrera, su especialización? En el ámbito escolar, con mayor frecuencia, la motivación para el aprendizaje, el rendimiento académico, la conducta acorde a las normas establecidas por la institución, ello en lo que respecta al trabajo con estudiantes, pero también el trabajo con docentes son las capacitaciones sobre los diseños de evaluación, diseños de sesión de clase, manejo conductual en el aula, entre otros, ¿no? Y en el manejo con los padres de familia, las escuelas para padres, donde se busca que ellos tengan un soporte emocional y un soporte académico desde casa. Tercera pregunta sería, ¿cómo trabaja con los estudiantes que presentan dificultades de aprendizaje? Cuando se encuentra una dificultad, lo importante es realizar una evaluación que nos permita conocer cuáles son los factores que inciden en esta dificultad. Pueden ser factores biológicos, pueden ser cognitivos, pueden ser sociales, conductuales o incluso episódicos, ¿no? Una situación por la que está enfrentando el estudiante en ese momento a nivel familiar o a nivel emocional, la que incide en su dificultad en el rendimiento o en la conducta. Entonces, lo primero que corresponde es hacer la evaluación del caso. La cuarta pregunta sería, ¿qué estrategias utiliza para promover el bienestar emocional de los alumnos? Las estrategias interventivas, ¿no? Tales como promoción, prevención, capacitación, charlas, son las acciones que frecuentemente se realizan. Y la última pregunta sería, ¿cómo es la relación entre psicólogos, los docentes y los padres de familia? Se busca que haya una relación cordial, que haya una comunicación horizontal, una comunicación directa también, a través de reuniones, capacitaciones que están programadas. Bueno, como sexta pregunta, maestra, es ¿qué importancia tiene la salud mental en el rendimiento académico? Es de gran importancia. La salud mental tiene que ver con el bienestar, con el tener un rendimiento eficiente, el poder hacerle frente a las presiones cotidianas de la vida, ser productivo, ¿no? Salud mental y bienestar implica que una persona pueda funcionar en todas las áreas de su vida, incluyendo el rendimiento académico en la escuela. Ok. Y bueno, ¿cómo se detectan y abordan los casos de acoso escolar o bullying? A partir de las evaluaciones y a partir de, por ejemplo, un sociograma, ¿no? Un sociograma es una técnica que nos permite, a partir de las entrevistas a los estudiantes o cuestionarios aplicados a ellos, poder conocer cómo se relacionan los estudiantes dentro del aula, las relaciones que existen entre ellos, las identificaciones también de los estudiantes con mayor liderazgo, con menor liderazgo, con mayor aceptabilidad de sus compañeros y aquellos que tienen menos aceptación incluso. Entonces, un sociograma permite graficar las relaciones internas en las aulas con las que se puede identificar casitos como estos, ¿no? De violencia, de acoso, de bullying, de problemas de adaptación incluso, ¿no? Que es una de las formas. También tenemos la observación cotidiana, los reportes de los estudiantes líderes, reportes de docentes, entre otros. Ok. Entonces, ¿qué desafíos enfrenta actualmente la psicología educativa? Considero que como desafío se encuentra el gestionar mayores investigaciones que nos permitan conocer factores que influyen en el desarrollo social, moral, académico, investigaciones también sobre el aprendizaje, ¿no? Cómo mejorar el aprendizaje desde la perspectiva del estudiante, pero también qué factores habría que trabajar en los docentes para que se garantice un buen aprendizaje de los estudiantes.
¿Cómo contribuye la psicología educativa en la inclusión de estudiantes con necesidades especiales? Contribuye de manera favorable en la medida que sensibiliza a los estudiantes a la aceptación y tolerancia de la diversidad. Contribuye también en la medida que se forma o se fortalece las capacidades en los docentes para que puedan diseñar sus sesiones considerando la diversidad que tienen y que las evaluaciones también contemplen las características y necesidades de los estudiantes. Ujú. ¿Podría compartir una experiencia significativa de su trabajo? Experiencias significativas serían aquellas en las que encontramos dificultades en la institución educativa y logramos de alguna forma que pueda disminuir los efectos de esa dificultad. Por ejemplo, cuando tenemos estudiantes que han pasado de colegio en colegio porque han sido de repente expulsados o porque tienen alguna condición neurodivergente que no ha sido aceptada en las instituciones educativas previas, ¿no? Al llegar a la institución y trabajar satisfactoriamente con los estudiantes, con los docentes y con los padres de familia, se logra una correcta adaptación y un buen rendimiento. Esas serían algunas de las experiencias satisfactorias que tiene la carrera. Genial. Entonces, eso sería en cuanto a su especialización. Entonces, vamos a hacer unas preguntas en cuanto a la carrera profesional en sí de psicología. Y eso lo va a hacer mi compañero. Para conocer un poco más a nuestro entrevistado, ¿podría presentarse y contarnos sobre su formación profesional? Sí, claro. Mi nombre es Claudette Ángeles Donaire. Soy psicóloga, licenciada en psicología, magíster en docencia universitaria, egresada del programa de doctorado en psicología. ¡Wow! ¿Por qué decidí estudiar psicología? Como parte de la formación escolar que recibí, teníamos mucho apoyo psicológico en la escuela, lo que nos permitió conocer un poco más sobre el quehacer del psicólogo en los centros educativos, lo que generó mayor interés y motivación hacia la carrera. Gracias. ¿Y en qué consiste su trabajo diario? El trabajo del psicólogo educativo en sí tiene que ver con ser mediador de los procesos de enseñanza-aprendizaje en todo escenario donde exista un sujeto que enseña y un sujeto que aprende, sean instituciones educativas básico-regulares como los colegios, instituciones educativas superiores tecnológicas, los institutos, o universitarias, ¿no? Como el espacio donde nos encontramos en este momento. A lo largo de mi quehacer profesional he participado como psicóloga escolar, como área de bienestar estudiantil, en consejería estudiantil también, en capacitación docente, en programas de desarrollo tutorial, ¿no? Que es básicamente el quehacer del psicólogo educativo en diferentes instituciones. Gracias. Para ser más exactos, ¿cuáles son las principales funciones de un psicólogo en su especialidad? Las principales funciones tienen que ver con la evaluación, el diagnóstico situacional, la intervención para la mejora de los procesos de enseñar y aprender, prevenir dificultades en este rubro, ¿no? Dificultades en la enseñanza, dificultades en el aprendizaje y buscar la socialización, la adaptación, el restablecimiento de los estudiantes al entorno educativo. Gracias. Desde su punto de vista, ¿qué habilidades considera usted fundamentales para ejercer esta profesión? En primer lugar, la empatía, el liderazgo, la creatividad, la comunicación sobre todo, la tolerancia, ¿no? Tolerancia a las ideas diferentes, tolerancia a la diversidad, una comunicación efectiva, habilidades sociales, entre otras en realidad. Gracias. ¿Cuáles son los mayores desafíos que enfrenta en su trabajo? Como desafíos encontramos a veces la resistencia, ¿no? De algunos docentes o la resistencia de algunos padres de familia sobre el quehacer psicológico. La resistencia es uno de los desafíos más grandes. Siguiente pregunta es, ¿qué aspectos de su labor le generan mayor satisfacción? El encontrar los cambios sustanciales en la población con la que se trabaja, ¿no? Ver el desarrollo académico, el desarrollo emocional, o ver que se ha podido enfrentar una dificultad que afectaba su socialización. Eso es bastante satisfactorio, ¿no? Que a partir de la consejería, a partir, por ejemplo, de las intervenciones individuales o grupales, se logra una mejora en la población.
Mi siguiente pregunta es, ¿cómo ha cambiado la psicología en los últimos años dentro del campo? Creo que ha cambiado para bien en la medida que tenemos más psicólogos que participan en labores educativas, está siendo aceptada también, ¿no? Y se está considerando al psicólogo como una pieza fundamental en las instituciones educativas. Mi siguiente pregunta sería, ¿qué recomendaciones daría a los estudiantes que recién comienzan la carrera de psicología? Como recomendación importante, que nuestra función esté de la mano con los lineamientos de ética, ¿no? Los principios fundamentales de la ética, ser honesto, ser leal, ser autónomo, considerar el bienestar de los demás por encima de nuestros propios intereses y que este comportamiento ético vaya de la mano con la formación teórica, ¿no? Es muy importante demostrar suficiencia teórica en cada una de nuestras acciones psicológicas. Y por última pregunta, ¿cuál considera que es el aporte más importante de la psicología a la sociedad? Contribuye al bienestar, a la salud mental y a que tengan capacidad para enfrentar adecuadamente situaciones difíciles. Muchas gracias, maestra, por su tiempo, gracias por su dedicación y personalmente mi último aporte es que sí, verdaderamente, personalmente, puedo ver esas palabras reflejadas en sus acciones que nos brinda. Muchas gracias. Gracias a ustedes también. En el área de la psicología clínica, los profesionales se encargan de atender problemas de salud mental como la ansiedad, la depresión, el estrés y los conflictos familiares. Su labor es fundamental para mejorar la calidad de vida de las personas, brindando acompañamiento emocional y terapias especializadas. Aquí veremos a la psicóloga Danae, psicoterapeutica gestática, especializada en atención individual, formada en terapia humanista y terapia gestática, a la vez una maestría en psicología clínica y de la salud. Buenas tardes, mi nombre es Mía Soleiko Tarate Bustamante y el día de hoy le voy a realizar una entrevista a la psicóloga Danae. Ella cuenta con una maestría de psicología clínica y ella nos va a platicar por qué escogió la carrera, más datos sobre ella para poder conocerla y también cómo es que actualmente ella ejerce la carrera. Buenos días, ¿podría presentarse y contarnos sobre su formación profesional? Buenos días, mi nombre es Danae, yo soy psicoterapeuta gestáltica, especialista en atención individual. Yo tengo formación en terapia humanista y terapia gestáltica, a la vez que también tengo una maestría en psicología clínica y de la salud. ¿Por qué decidió estudiar psicología? Una de las motivaciones principales para estudiar la carrera es la cantidad de información que se puede manejar. Es una información que usa mucho al ser humano para conocerlo y ver cuáles van a ser sus conductas futuras. Entonces, es como estudiar muchas carreras a la vez porque conoces mucho de las personas de diferentes carreras como arquitectura, medicina, ingeniería, etc. Entonces, más me motivó la información que podría llegar a saber. Perfecto. Ahora, ¿en qué consiste su trabajo diario? Yo trabajo en un consultorio clínico privado, entonces mi labor es atender pacientes de manera privada y también dar asesoría a padres de adolescentes. ¿Cuáles son las principales funciones de un psicólogo en su especialidad? Lo principal es evaluar, diagnosticar, dar un tratamiento y también en algunas ocasiones prevenir situaciones que pueden ser complicadas para las personas como duelos, pérdidas, problemas y también incluso situaciones estresantes. ¿Y qué habilidades considera fundamentales para ejercer esta profesión? Yo considero que es bastante importante el tema de la empatía, el compromiso, la responsabilidad y también el mantenerse actualizado en todo lo que puedes actualmente brindar información sobre los tratamientos más eficaces, sobre la evaluación y también hay que tener un buen tacto con el paciente para poder establecer un buen tratamiento. ¿Cuáles son los mayores desafíos que enfrenta en su trabajo? Dentro del tema particular, uno de los desafíos más grandes es la falta del compromiso del paciente o el querer buscar resultados demasiado rápido. Por ejemplo, a las 2 sesiones ya quiere sentirse muy bien, pero no cumple las tareas, no cumple las actividades o posterga su cita constantemente. También hay muchos tabús
que aún siguen en la actualidad como, no deberías ir a terapia, o no, seguro solo te la pasas conversando, o incluso yo que trato con adolescentes, los papás son muy difíciles de comprender situaciones de manera diferente a cómo han estado llevando las cosas. ¿Qué aspectos de su labor le generan mayor satisfacción? Cuando un paciente tiene un logro personal que nos ha costado trabajar dentro de terapia, ¿no? He acompañado, por ejemplo, a muchos médicos en el proceso del residentado, a muchas personas que están en un proceso de duelo que les ha complicado bastante. Entonces, cuando ellos logran atravesar estos miedos, estos procesos, cuando logran obtener el resultado que han esperado y me cuentan de una manera muy entusiasta, que se sienten muy bien, es una satisfacción personal muy grande. ¿Cómo ha cambiado la psicología en los últimos años dentro de su campo? Yo considero que ha cambiado principalmente por la manera en cómo conectamos. Antes se requería mucho la presencialidad para poder establecer un tratamiento. Obviamente que sí, un poco más, nos brinda un poco más de cercanía con el paciente, sin embargo, hoy el cambio principal es que yo puedo conectarme con las personas a través de medios virtuales. Igual obtenemos buenos resultados en los tratamientos, porque lo principal en realidad es la conexión que hay, el vínculo que generamos y el compromiso del paciente. ¿Qué recomendaciones daría a los estudiantes que recién comienzan la carrera? Que puedan estudiar y leer mucho con calma. Muchas situaciones personales pueden asemejarse a lo que viene más adelante en la carrera y eso puede ser el inicio de conectar con toda la información que brinda la psicología. Pero siempre hay más. Entonces, mientras más información puedas leer, puedas saber, puedas conectar, va a brindar mucho más a la psicología y también a tu perfil profesional. Entonces, con calma, aprende todo y también desarrolla lo que estás aprendiendo. ¿Cuál considera que es el aporte más importante de la psicología a la sociedad? Yo considero que es principalmente los valores y buscar la armonía de la persona, porque la sociedad está conformada de los individuos. Si el individuo se siente mal, naturalmente va a contagiar a las personas cercanas y sucesivamente. Entonces va a generar una sociedad, entre comillas, tóxica. Pero si el individuo está sano y aprende a sobrellevar las situaciones del medio, lo mismo o el mismo efecto va a generar en sus cercanos. Entonces la sociedad va a ser un poco más sana, un poco más llevadera y así también las próximas generaciones pueden aprender eso, ¿no? En base a valores, en base a poner límites, la gestión emocional, la inteligencia emocional, la fijación de metas y objetivos y la prevención de situaciones complicadas en la vida. ¿En qué consiste el trabajo de un psicólogo clínico? Nosotros lo que hacemos en primera es evaluar, diagnosticar y generar un tratamiento para las personas que acuden a consulta, al igual que también muchas veces prevenimos situaciones futuras que podrían pasar a los consultantes. ¿Qué tipos de problemas o trastornos atiende con mayor frecuencia? En consulta se encuentran más que nada trastornos como ansiedad generalizada o también depresión. Ahora, no todo específicamente tiene que ver en esto porque muchas veces vienen a consulta por un tema de duelos, ¿no? La pérdida de familiares, las rupturas amorosas, pero en su mayoría son estos tres términos. ¿Cómo es el proceso de evaluación psicológica de un paciente? Cuando nosotros tenemos el primer contacto, la evaluación consiste siempre en primer lugar establecer rapport, o sea, una buena conexión con el paciente. Una vez que se siente en confianza, establecemos la entrevista psicológica. Vamos esclareciendo qué puntos son débiles, qué puntos son fuertes y complementamos la evaluación con pruebas psicológicas que nos ayudan a determinar qué es lo que vamos a trabajar con el paciente.
¿Qué importancia tiene la relación terapéutica entre psicólogo y paciente? En realidad yo considero que es una de las cosas más importantes. Si la persona no conecta contigo, no siente confianza contigo, no hay oportunidad de que ella pueda aperturarse en un tema de vulnerabilidad y de intimidad, que naturalmente es ahí donde mucho se trabaja en el aspecto de la psicología clínica y dentro de mi enfoque terapéutico al menos. Aparte, cuando tú das una devolución de todo lo que él te ha estado contando, no lo toma tan bien. Entonces, en realidad es un punto bastante importante y delicado. ¿Cuáles son los mitos más comunes sobre la terapia psicológica? Uno de ellos es que no hacemos nada en terapia, que simplemente vienen a conversar y que pasamos la hora, o que no ayudamos en nada, o que es por las puras, ¿no? Sin embargo, hoy en día ya esto ha ido bajando poco a poco, aunque aún sigue siendo un mito bastante fuerte. ¿Cómo se determina el tratamiento adecuado para una persona? Cuando nosotros tenemos más esclarecidos los resultados de la evaluación, determinamos qué áreas son las afectadas y cuáles son las áreas potentes. Entonces, lo que hacemos es trabajar las áreas que detectamos que están siendo afectadas. Por ejemplo, autoestima o regulación emocional, y nos ayudamos con las áreas que están potenciadas. Por ejemplo, una vida social activa o buenas habilidades sociales. Tratamos de unirlos, conectamos y cada sesión en sí, al menos yo trato de que tenga un objetivo terapéutico y que se busque lograrlo. ¿Qué señales indican que alguien debería buscar ayuda psicológica? Cuando la persona no se siente feliz en primera instancia, cuando la persona empieza a tener muchas dudas sobre lo que está haciendo, lo que está pasando. En sí, en todo momento es bueno ir a consulta psicológica, a manera de prevención también, pero es mucho más urgente y mucho más importante cuando la persona no se siente bien, no duerme, hay un cambio en la alimentación, hay un cambio en el estado de ánimo, cuando un problema siente que es muy grande y no sabe cómo solucionarlo o considera que no tiene los recursos necesarios. Esos casos son importantes poder llevar un proceso terapéutico. ¿Cómo ha aumentado la conciencia sobre la salud mental en los últimos años? Bastante, y de manera en apoyo de las redes sociales, porque como había ciertos temas que son bastante estigmatizados, las redes sociales han roto con esos temas y pasa que las personas empiezan a poder reconocer que no están bien, a identificar que hay cosas que no son normales. Por ejemplo, hay muchas mujeres que pueden normalizar la agresión de sus esposos, y con las redes sociales o la globalización de información se da cuenta que en realidad no está bien. También determina mucho el lugar donde nos encontramos. Por ejemplo, la población limeña es mucho más consciente de la salud mental que la población huancaína. Esto también es determinado por el tipo de movimiento o el estilo de vida que hay en cada ciudad. ¿Cuáles son los principales retos éticos en la práctica clínica? El poder saber hasta dónde como terapeutas podemos intervenir en la vida del paciente. Nosotros no aconsejamos, nosotros no tomamos decisiones por ellos, pero muchas veces surge este amor terapéutico en el que nosotros queremos que nuestro paciente esté bien. Y aunque tengamos un punto de vista personal de qué decisiones debería tomar, es nuestro límite. Nosotros no podemos intervenir porque es el proceso de aprendizaje de cada persona. Tal vez para mí eso es uno de los retos más grandes, y también el tema de involucrar temas adicionales. Muchos pacientes quieren también, por un tema de conexión, saber cómo es mi vida personal y algunos detalles de ella. Entonces, a veces también el poder poner un límite es un poco complicado. ¿Podrían
compartir un caso o experiencia que haya sido especialmente significativa para usted? Sí, claro que sí. Yo contaba con una paciente que estaba ya revisándola 6 meses y esta paciente íbamos generando un tema de evolución porque ella estaba diagnosticada con depresión severa. A la par trabajábamos también con un psiquiatra, ¿no? Y ella generaba esto de contratransferencia y transferencia, o sea, yo me veía un poco en ella y ella también se veía un poco en mí. Entonces, manteniendo los límites terapéuticos, trabajando, hemos podido llegar a evolucionar su situación a punto de que ella pueda dejar los medicamentos bajo indicación médica y poder desarrollar un estilo de vida mucho más saludable. Y hoy en día mi paciente solo viene a revisiones cada 6 meses o cuando tiene alguna consulta importante, pero sé que ella, por ejemplo, ya está cursando por terminar la carrera de psicología también, está siendo independiente y está en un trabajo también que le agrada mucho. Entonces, para mí ese es un caso que resuena mucho conmigo por el tema de que tanto hemos ido creciendo las dos con el tema particular que ella traía. Muchas gracias.